Hermanos, el título de nuestro sermón en esta tarde es Dioses y Cultura. Y vamos a leer un extenso pasaje bíblico. No voy a ser tan expositivo porque el pasaje es extenso y estaríamos hasta las, según mis cálculos, 5:30. Y me imagino que ustedes no quieren que yo esté hasta las 5:30. Aparte de que después del servicio nos tenemos que quedar 5 minutos para elegir a la persona que va a ir conjuntamente con el anciano Jaime Zapata al presbiterio de New Jersey. Pero sí vamos a tocar varios aspectos en este sermón titulado, como dije anteriormente, Dioses y Cultura. Buscamos Hechos, capítulo 17, versículos del 16 al 34. Hechos 17, versículos del 16 al 34. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros.
con ellos. Oramos. Dios verdadero, gracias. Gracias por permitirme nuevamente a este pecador, enemigo tuyo, y hecho cercano por Cristo, el privilegio de exponer tu palabra. Perdona nuestros pecados. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y permite, Señor, que tu palabra, por el poder del Espíritu Santo, llegue al corazón de tu pueblo. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Dioses y cultura. Esta semana, en varios lugares, en Inglaterra, en el mundo, y a través de la televisión vimos la conmemoración o el recuerdo de la muerte de la princesa Diana, cumpliendo 10 años. Para mí fue los otros días. 10 años. Nunca olvidaré, creo que se lo he dicho anteriormente, la noche en que ella murió. Yo dormía y mi esposa, de esas cosas raras, y seguramente ella se acuesta primero que yo, estaba viendo la televisión y me levantó 2 veces. Primero para anunciarme que había sufrido un accidente muy grave, y la segunda vez me volvió a despertar para decirme que Diana había muerto. Y es interesante cómo la princesa, y ese título pues lo ponemos entre comillas, la princesa caló profundamente en el pueblo inglés, principalmente en ese pueblo que un gran por ciento todavía cree en reyes, en reinas, en príncipes, y cómo se convirtió en un símbolo de mucho cariño del pueblo a la luz de lo que se había revelado en las interioridades de la corte de Inglaterra, del palacio de Buckingham. Una mujer que sufrió un matrimonio quebrado, donde hubo diferentes problemas familiares. Me acuerdo que una persona me indicó cuando murió, me recalcó mucho los pecados de la princesa. Definitivamente tenía muchos, pero no me recalcó mucho los pecados del príncipe. Me sonó un poco machista el señalamiento, pero en fin, era mujer que cuando muere se convierte en un símbolo, en un mito, ya se está convirtiendo en un mito, en un dios para muchos ingleses. Esa cultura inglesa que ha abandonado sus raíces, que ha abandonado su pasado y tiene que recurrir a dioses falsos, a símbolos falsos. Yo oía al obispo de Canterbury en esta semana en el servicio, no me gustaría usar el término culto, en el servicio, y me estuvo muy raro que mencionara a Jesucristo. Regularmente en estos servicios ya la religiosidad es tal y son tan ecuménicos que Jesucristo se pierde en la verborrea religiosa. Pero así es la cultura inglesa. Está construyendo nuevos dioses por encima de la iglesia, por encima de la persona de Jesús. Usted ve que esa cultura permite que se celebre un servicio a una persona que definitivamente en su vida le había dado las espaldas a Dios. Y permite que una reina sea la cabeza de la iglesia que definitivamente no conoce a Jesús.
Y cualquiera puede decir que así es la cultura. La cultura en un mundo de pecado produce dioses falsos. Ese axioma nunca lo olvide. La cultura en un mundo de pecado produce dioses falsos. Los otros días oía a una persona que para mí se había muerto, Mariano Altao. Para mí, Mariano Altao se había muerto. Y yo no daba crédito que todavía tiene el mismo programa, Caravana de Recuerdos. Lo noté un poquito confundido en el programa, pero estaba poniendo la música de Celia Cruz. A mí no me gusta, nunca me ha gustado Celia Cruz, pero lo dejé porque puso 2 discos en particular que Celia Cruz dedicó a los santos. Entonces, cuando usó el término santos, me llamó la atención, porque yo sé cuál es la raíz religiosa de Celia Cruz, pero cuando empezó a mencionar a Changó y a Yemayá, no sé de qué santos estaba hablando. Una cultura en un mundo de pecado va a producir dioses falsos contrarios a la palabra de Dios. No importa lo excelsa que sea esa cultura, no importa los beneficios que haya traído esa cultura a la sociedad occidental, oriental o donde sea, si es una cultura que no está basada en la palabra de Dios, los dioses serán producidos. Una de las escenas favoritas que se presentó en esta semana fue a Diana con la Madre Teresa, una de las escenas más favoritas del periodismo. Recuerda que el periodismo es uno de los grandes peligros que cae la prensa, que cae continuamente en el amarillismo, ¿verdad? Entonces, ya tenemos endiosada a esta mujer, vamos a presentarla con Madre Teresa. Entonces yo le comentaba a mi esposa hace una semana que pronto va a salir un libro de Madre Teresa muy importante, donde Madre Teresa se van a revelar las cartas de Madre Teresa donde ella duda de su labor para Dios y para Cristo, y duda de Dios. Y eso no está mal, ¿oye? Eso no está mal. No estoy señalando a Madre Teresa, Dios me libre. Todos hemos tenido duda en la vida. Todos hemos tenido duda en la vida. Pero si me tratas de santificar a Diana por estar al lado de Madre Teresa, yo creo que escogiste un símbolo equivocado. La santificación correcta está cuando estás al lado de Cristo Jesús, el que nunca pecó, el que es Dios hombre. La valorización de Diana como mujer y como cristiana está en aquello que ella rindió a los pies de Cristo, no a los pies de Madre Teresa, no a la lucha de las minas contra los humanos, sino a la lucha de nuestro pecado, rindiéndolo a los pies de Jesús. Pero hermano, así es la cultura. La cultura en un mundo de pecado produce dioses falsos, símbolos falsos, porque cuando el hombre no quiere a Dios, construye sus dioses. Pablo estaba esperando a sus amigos y hizo un viaje turístico, pero ese viaje turístico le afectó emocionalmente. Estaba profundamente impresionado de la idolatría de los griegos. Oh, los griegos que produjeron la democracia, que nos dieron los primeros pasos en la medicina, que nos dieron los primeros pasos, como le decía en el sermón pasado. Fueron los grandes productores también de los dioses clásicos en el siglo V. Y él veía cómo ese pueblo en Atenas
la capital de la sabiduría, se hundía en el pecado de la idolatría, no importando lo excelsa de su cultura. Eran profundamente idólatras, estaban profundamente confundidos. Y él observa un fenómeno muy importante. El fenómeno importantísimo de la retórica, de la discusión relativa. Filósofos estoicos, filósofos epicúreos discutiendo, viendo. La filosofía epicúrea enseñaba que en el fin supremo del hombre, consiste en evitar el dolor, todo el dolor. Los epicúreos eran materialistas. Esto es muy importante para lo que va a ocurrir después en Pablo. Los epicúreos eran materialistas, y aunque no negaban la existencia de Dios, creían que Él no se involucraba en los asuntos del hombre. Los estoicos enseñaban el dominio total de uno mismo, y que la meta de la vida del ser humano era llegar a un punto de indiferencia total al placer y al dolor. Y así estaban en esas discusiones, rodeados de la idolatría, en discusiones filosóficas relativas, buscando síntesis en la misma. Y Pablo, aprovechando esos grupos pequeños, aprovechando los grupos que se formaban, y predicaba el Evangelio, y predicaba a Cristo Jesús. Allí, en medio de esa discusión profunda, de esa cultura tan marcada, llama la atención Pablo. ¿Sabe algo? Cuando construimos dioses, escuche bien, cuando construimos dioses, siempre buscamos renovar a nuestros dioses. Siempre buscamos algo nuevo. Porque recuerden que los dioses son hechura humana. Y todo lo de hechura humana tiene un límite de satisfacción. Solamente Dios, el Dios verdadero, satisface completamente nuestras vidas. Una cita de Blas Pascal que ustedes conocen muy bien. Se le he dicho muchas veces, nunca lo olviden. Blas Pascal decía: el hombre tiene un hueco de la forma de Dios, y solamente Dios puede llenarlo. El gran filósofo francés, cristiano, matemático. Y por eso, si usted nota en el discurso, si usted nota, hermano, en el acercamiento que hace Pablo, ellos se interesan en lo que Pablo trae, porque ellos quieren oír cosas nuevas, cosas diferentes, cosas que los motiven en su vida. ¿Usted oyó ese término? Motivación. ¿Usted no lo ha oído anteriormente? Los que le dan conferencias a ustedes de motivación, cobrando yo no sé cuánto dinero para hacerlos brincar en alguna reunión, o que mire para el lado, se mueva así, por lo menos yo lo he visto por televisión. Nuevas motivaciones son aquellos que no tienen a Dios y tienen que buscar todos los días una nueva motivación. Las religiones que han creado sus propios dioses son aquellos que quieren oír cosas nuevas. ¿Cuántas veces usted no oye, hermano? Yo quiero saber. ¿Cuántas veces usted no oye todo el año aquí? Todo el año, por años, que Cristo murió por usted en el Gólgota, todos los días. El día que le canse a usted ese mensaje, es el día que usted va a saber que no conoce a Jesús.
El Gólgota, la obra de la cruz, la obra de Dios por el hombre, nunca cansa. El mensaje del Evangelio, la iglesia de Cristo, nunca cansa. Pero aquellos que han creado sus propios dioses en su cultura, dioses y cultura, siempre tienen que oír cosas nuevas, buscar cosas nuevas, cosas que los motiven, cosas que los llenen. Yo necesito, te voy a citar a una persona, necesito que me vendas un libro que me llene. Y yo le dije, compra la Biblia. ¿La leíste? Ah, que yo tengo varias Biblias, sí, pero no la estás leyendo. Sí, la leo. Pues no conoces a Jesús. Los que buscan en púlpitos, en iglesias, cosas nuevas de oír, nuevas prácticas de adoración, algo que no los canse, no conocen a Jesús. Tienen dioses creados a su imagen y su semejanza, y tienen que oír algo nuevo, tienen que oír a Pablo, a Pedro, a lo que sea, algo que nos llene, algo que nos motive. Pero aquel que ha conocido a Jesús no necesita mayor motivación que el Gólgota y la tumba vacía. Estos hombres tomaron a Pablo y le piden, lo ponen ahí en el Areópago. ¿Sabe? El Areópago era la institución más antigua de Atenas. Según la tradición, fue fundado hacía 1000 años, para esta fecha hacía 1000 años, por Atenea, la diosa protectora de la ciudad. Por lo tanto, Pablo estaba en el templo idolátrico significativo de Grecia, y allí en medio de dioses y cultura proclamó a Jesús resucitado. Lo llevaron a ese templo, lo llevaron a ese púlpito. Háblanos de cosas nuevas, como diciendo, estamos vacíos, estamos cansados de la discusión filosófica, estamos cansados de la relatividad del mensaje griego. Háblanos de cosas nuevas. Estamos cansados de nuestros dioses. ¿Sabe? Un día Inglaterra se cansará de Diana. No se olvide de eso. Y buscará un nuevo Dios. Es interesante, porque Pablo dice la Escritura, mira el versículo 22, entonces Pablo puesto en pie en medio del Areópago, y cualquiera diría, pues, para que todo el mundo lo viera. Sí, esa es una de las razones. Lo que yo quiero que usted vea es más allá del texto, sin espiritualizarlo. Pablo está en medio, escuche, en medio del paganismo para proclamar la verdad. En medio de lo más excelso que había producido la mente humana, como la mente griega, proclamando a Cristo crucificado. En medio de dioses y de cultura, estaba Pablo proclamando al Dios que había creado todas las cosas. Entonces Pablo empieza con una introducción que es la típica introducción de aquel que está preparando un golpe contundente, porque él quiere llamar la atención. Pablo no empieza diciendo, he observado que todos son un grupo de idólatras que va al infierno, porque primero le van a decir qué es el infierno para ti.
porque nosotros creemos en el Hades, y ahí empieza una discusión filosófica y ahí se fue ajuste. Pablo quiere llamar la atención a estos hombres de letras, a estos filósofos. Y es muy importante las palabras de Pablo. Mire cómo dice: varones atenienses, en todo sepa que soy muy religioso. Ese término religioso, ¿sabes algo? La religión como producto de una cultura en un mundo de pecado es aquello que entroniza lo creado sobre el creador. ¿Cuán religiosos son ustedes, hermanos? ¿Cuán religioso soy yo? ¿Cumples todo? Vienes los domingos, cumples económicamente, tomas la Santa Cena, llegas temprano. Todo eso es religión, ¿oyó? Para la gloria de Dios, pero es religión. Nada de eso vale si no conoces a Jesús. Y Pablo sabía que ellos eran muy buenos religiosos. ¿Sabe? El pasaje no habla si Pablo admiró la belleza arquitectónica de los griegos. Los griegos eran tremendos arquitectos. Las columnas jónicas, corintias, todavía hasta el día de hoy las usamos. Pero Pablo quería ir al corazón de la discusión. Ustedes son muy religiosos. He visto que ustedes llevan su religión desde su corazón. Todo el mundo puede ser muy buen religioso, hermano. Eso es lo que quiere decir Pablo. Ustedes pueden ser un buen santero y un buen budista, ¿oyó? Que lleva su religión como debe ser, y un buen hinduista y un buen musulmán. Pero nada de eso salva, es lo que dice Pablo. No importa, mire, usted puede ser mejor budista que yo como cristiano. Aquí el problema es el objeto de fe. Buda no salva, Jesucristo salva. No es la práctica religiosa, no es lo excelente, lo aquilatado que lleve su práctica religiosa, es el contenido de esa religión, es el objeto de fe lo que determina tu destino eterno. Entonces Pablo había observado, yo me imagino a Pablo estudiando los diferentes dioses y de momento ve el gancho. Por aquí es que voy a ir. Y ve un altar al Dios no conocido. ¿Sabe? Los historiadores griegos hablaban de altares a los dioses no conocidos. Y en Corinto, en las excavaciones arqueológicas, no en Atenas, en Corinto, se encontró una inscripción que decía al Dios no conocido. Los griegos eran personas mundiales, de amplia visión mundial, y en lo religioso querían ser bastante amplios, y por lo tanto tenían altares a todos los dioses, y se les había quedado un Dios, crearon un nuevo altar al Dios no conocido. Y Pablo, sabiendo la mentalidad griega, toma ese camino para predicar a Cristo Jesús. Pero yo quiero que usted profundice en las palabras de Pablo, porque él toma, mire cómo él dice, el versículo 23, a mitad, al que vosotros adoráis pues sin conocerle. Y esto es muy importante, porque no era el conocimiento filosófico de ese Dios.
era que no conocían al Dios verdadero. Pablo no vende su mensaje, Pablo no rebaja su mensaje, Pablo le da el sentido verdadero al mensaje. Ese Dios no conocido, de verdad, ustedes no lo conocen. Y yo vengo a proclamar ese Dios, al que ustedes no conocen. No es un desconocimiento filosófico religioso, es que ustedes no lo conocen en su corazón y en su vida. No le han dado lugar a ese Dios verdadero. Mire el versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y Pablo empieza a introducir las verdades bíblicas inmediatamente. No importa lo hermoso que sea este templo, no importa sus columnas corintias, cuánto estén adornadas o jónicas. El Dios verdadero, el Dios que ustedes no conocen, no habita aquí. Porque es el creador de todo, de la bóveda terrestre, del planeta Tierra, de las estrellas que ustedes observan. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. El Dios que ustedes no conocen no es como los dioses clásicos que están aquí. Dioses que necesitan de ustedes, de su adoración, de sus sacrificios. Es el Dios que está totalmente completo. Todo lo contrario, es el que le da vida a ustedes. Ustedes no le dan vida a ese Dios. Y Pablo, es interesante porque Pablo introduce de momento a Adán y Eva, sin mencionarlo. Mire, este sermón de Pablo es una joya homilética de cómo usted puede decirle a una persona, va para el infierno sin decírselo. Una joya homilética. Y de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, Adán y Eva, para que habiten sobre la faz de la tierra. Entonces mire cómo Dios traslada la soberanía de las ciudades-estados, como creía Grecia, en este caso Roma, en aquel tiempo, al Dios verdadero, y deja prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios ha fundado las naciones y ha dicho, hasta aquí van a llegar. Dios es el que controla ese Dios no conocido. Definitivamente ustedes no conocen. Yo le estoy describiendo a ese Dios. Y entonces Pablo los invita a que busquen a ese Dios. Al Dios que está lejos de la cultura griega, al Dios que está lejos de los dioses que ellos habían creado. Era el Dios verdadero, el Dios revelado en la Escritura. Él los invita a que lo conozcan. Entonces Pablo, que era un estudioso tremendo, cita a un poeta cretense, Epímenes, en el versículo 28. Mira el versículo 28. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Y ese poeta que dice Pablo ahí es Epiménides, poeta cretense. Y Pablo le está diciendo a los griegos, mire, hay aún entre sus poetas personas que han mencionado al Dios no conocido. Y ellos oían todo ese mensaje y estaban muy atentos al mensaje de Pablo. Y Pablo ataca su idolatría, ya le había llamado la atención, y ataca su oro, su plata, dioses de oro y de plata. Pero
Pablo se introduce en un tema que no le gustó. Ahí entra la cultura, hermano. Se hace presente la cultura religiosa griega. Mira el versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces mira el versículo 32. Pero cuando oyeron de la lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Sabe, hermano? Por motivo, escuche bien esto, por motivo de la fundación del Areópago por la diosa Atenea hace 1000 años, Esquilo, un poeta, citó al dios Apolo en esa fundación, en la fundación del Areópago, y el dios Apolo dijo estas palabras. Sabemos que no las dijo, estoy citando. El dios Apolo, según Esquilo, dijo estas palabras. Recuerden que eran unas culturas que creían en la posesión de dioses, y los dioses hablaban a través de los sacerdotes y las sacerdotisas. Y este poeta dijo, citando a Apolo, cuando un hombre muere, escuche, cuando un hombre muere y la tierra bebe su sangre hasta apurarla, ya no hay resurrección. Y eso se dijo en la fundación del Areópago. Y los griegos tenían presentes esas palabras de Apolo. No hay resurrección. Pero allí en medio del templo de Apolos, de Atenea, había uno que proclamaba la resurrección. Y estaba diciendo que Apolo estaba equivocado, que los griegos estaban equivocados y que Cristo había vencido la muerte. Por eso los griegos, cuando lo oyeron de resurrección, tenían muy presentes las palabras de Apolo y no le hicieron caso a Pablo. Pero había otro problema más profundo. Los griegos veían la historia en forma cíclica, basada en las estaciones del tiempo. Para ellos la primavera era el nacer, era el nacimiento. El verano era la plenitud de la vida. El otoño era tú ya en el ocaso, y el invierno era la muerte. Y así se repetía, y para ellos la vida era así. Ellos nunca habían visto una resurrección. Por eso los griegos le daban mucha importancia, toda la importancia, al alma inmortal. Para ellos la vida era cíclica. Por eso cuando Pablo habla de resurrección, ellos decían, este está loco. La vida es como las estaciones del año. No queremos oírte más. ¿Quieres refutar la vida? ¿Quieres refutar lo que hemos observado? ¿Quieres refutar a nuestros filósofos? ¿Y quieres refutar a Apolo? Es interesante porque la cita que yo le acabo de decir, cuando un hombre muere y la tierra bebe su sangre hasta apurarla, ya no hay resurrección. La palabra que utilizó Esquilo, citando a Apolo, fue anastasis, resurrección, y fue la misma palabra que utilizó Pablo para hablar de la resurrección de Cristo. Apolo decía que no había resurrección y Pablo dice sí hay resurrección, Cristo ha resucitado. Ahora, parece que la escena no fue muy agradable para Pablo. Empezaron a rechazarlo, deben haber algún abucheíto por el medio, por ahí. Y dice el versículo 33, y así salió Pablo de en medio de ellos, pero el versículo 34 es muy importante. Y con esto termino en esta tarde. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Y esto es muy importante. ¿Se acuerda el título del sermón, Dioses y Cultura? ¿Sabe algo? Allí habían hombres y mujeres que oían a Pablo. Y habían abrazado la cultura griega y habían abrazado sus dioses. Y estaban muertos. Y estaban vacíos.
estaban sin Dios. Entre ellos había una autoridad del Areópago, Dionisio. Y allí, no importando la filosofía griega, no importando los dioses, no importando la cultura, creyeron en Jesús. Creyeron en la resurrección. Creyeron que sus dioses estaban muertos, y sus símbolos estaban muertos, y su cultura estaba muerta, y Jesús era el que vivía. No importa lo poderosa de la cultura, no importa lo poderoso de esos dioses, Pablo estaba solo, perseguido por Roma, y proclamaba a Cristo. El Areópago era un lugar de belleza, lleno de filósofos, pero hoy, hermano, el Areópago yo lo visité en 1990, son ruinas turísticas. Y el apóstol Pablo es traducido a miles de idiomas alrededor del mundo, proclamando a Cristo resucitado. Oye, le digo, hermanos, que el Dios no conocido de Pablo triunfó. La tumba vacía triunfó. La filosofía griega fue derrotada. Hoy los dioses y la cultura griega son materia de estudio. Y las palabras de Pablo y la proclamación del Evangelio son materias que cambian vidas. ¿Sabes? Un día, Inglaterra se va a olvidar de Diana. Qué triste si levanta otro Dios y no recurre al resucitado. Qué triste que levante otro Areópago y no construye un altar en su corazón. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu palabra, única regla de fe y conducta. Que sea esta palabra, Señor, que cambie nuestras vidas y nuestro corazón. Oh, Señor, que ese Dios no conocido, en la persona de Jesús, el que nos dio a conocer a ese Dios, cambie las vidas de aquellos que no te conocen. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es... Hermanos, el título de nuestro sermón en esta tarde es Dioses y Cultura. Y vamos a leer un extenso pasaje bíblico. No voy a ser tan expositivo porque el pasaje es extenso y estaríamos hasta las, según mis cálculos, 5:30. Y me imagino que ustedes no quieren que yo esté hasta las 5:30. Aparte de que después del servicio nos tenemos que quedar 5 minutos para elegir a la persona que va a ir conjuntamente con el anciano Jaime Zapata al presbiterio de New Jersey. Pero sí vamos a tocar varios aspectos en este sermón titulado, como dije anteriormente, Dioses y Cultura. Se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría.
Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, buscamos Hechos, capítulo 17, versículos del 16 al 34. Hechos 17, versículos del 16 al 34. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu